Gloria a Dios, papi. Otro episodio más de Eso es mi bro. Le saluda a su hermano en Cristo. ¡Tiwa! Para mí es un honor que Íbaro me haya invitado. Él me llamó y me dijo, mira, ven, sale en el TV show. Y yo le digo, obligado, papi, ahí tengo que estar. Así que aquí le presento el primer bloque, así como la sensación del bloque, papi. ¡Tiwa! Hola, muy buenas a todos con unos super apps conmigo, José el Pretty y yo. Vamos a seguir con la segunda parte que prometimos yo y Luis con Logos Quiz, con el nivel 2. ¡Wow! ¡Qué difícil! Dios mío, espero no enredarnos. Vamos a ver. Logo quiz, hay que adivinar los logos. Los logos de las diferentes marcas, yo que sé, PlayStation y esas cosas. Dale. El mejor de 7. Dale, pues yo voy a empezar. Primera ronda. Voy. Súper fácil. Sí, perfecto. Ok, me toca. Claro, eso está súper fácil también. Perfecto. Llevamos 2. Dale. Hay 1.000.000 de facilísimos. Sí. Rápido. Es que estoy pensando cómo que se decía. Eso lo sabe todo bebé. Y está mal. ¡Qué sopa! Ok, me toca. Va 3. Con esta sería 4. No, esta. Esta tú no sabes cuál es. Ni la menor idea. Ups. ¿What? Respétame a mí, Frey. 4. Vamos. Ay, no, se escribe con otra. Lo tengo mala. Fallaste. ¿Cuál es ese? Fallaste. Audi. Ok, ya, perdiste tu turno. Ay. Me toca a mí. Te voy a poner una fácil, papá. Esta tú no sabes cuál es. Y la menor idea. Ni idea. Me lo imaginaba. Bueno, falta uno. Si aciertas esta... ¿Qué? No, ya yo gané igual. Sí, cierra el mejor de 7. No, si aciertas esta y yo acierto la que viene, ya gano. Wikipedia. Ay, uno duro, loco. Todos son facilitos. ¿Ese cuál es? No tengo la menor. Adidas. ¡Ay, qué Adidas! Atari. Ya despide. No, Estás en loco. panga. Estás bien en panga. Una, loco, una. Ay, Dios mío. Hay 1.000.000 de fáciles. Claro, pero yo no me aprendo las marcas de las cosas. Calvin Klein. Eso no se escribe así. Ya, papá. Ya. Dije, pesicola. Oh my God. Ya, despide, ya. Está bien en panga. A la vida toca. Despide. Chao. No. Ay, bueno, he perdido contra mi hermano, el maestro. Bueno, nos vamos despidiendo. Que Dios lo bendiga. Acuérdense de en nuestro, ¿cómo se dice, Luis? Canal. En nuestro canal de Jesús es mi bro, en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, Jesús es mi bro, y en nuestra página, jesusmibro.com. Nos vemos y que Dios los bendiga. Chao. Chao, Luis. Ese es Yahoo, claro. ¿Qué es lo que es, manito? Yo soy Rubinsky Rbk y solamente para decirte que no te apartes aquí de Eso es mi bro. Ven que sin mí no sé qué hacer. Lléname
Hola a todos, yo soy Glass y vine aquí porque me dijeron que si salí en Jesús en mi bro, me iban a dar por fin el Oscar de la Academia. Porque donde ese Oscar se lo gana el oso que casi me mata, me dedico a hacer la segunda parte de Titanic. Hablando de películas, le traigo el tráiler de La Resurrección de Cristo, una nueva película que está a punto de estrenar. Quédense aquí con más de Jesús en mi bro. When the Messiah comes, Rome will be nothing! Until then. ¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Will. Estamos de vuelta después de tanto tiempo para compartir música con sentido. Esto es Playlist. En esta ocasión vamos a hablar de la agrupación Jesus Culture. No vamos a introducir Jesus Culture como tal porque todo el mundo conoce Jesus Culture y si no lo conoces, siéntete pecador porque deberías conocer Jesus Culture. Vamos a estar hablando específicamente de la última producción de Jesus Culture que fue lanzada el 15 de enero del 2016 con el nombre de Let It Echo. Algo bastante curioso de esta producción es que por primera vez Jesus Culture graba totalmente en vivo. Las 12 canciones que contiene esta producción en la iglesia de Sacramento de Jesus Culture. Es la iglesia donde ellos asisten, de donde son. El director del grupo comenta que en esta producción es muy especial para ellos. ¿Por qué? Porque el año pasado ellos pasan por momentos demasiado difíciles, muy difíciles, y ellos, pese a estas situaciones, estas cosas que han pasado, meten su intimidad, meten su vida, su relación con Dios, la pegan mucho más y ven el éxito en esta producción a raíz de esta intimidad con Dios. Por eso es muy importante tener nuestra intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios es éxito diario para nuestra vida cotidiana. Bueno, se despide desde ustedes Will. Esperamos que haya sido de bendición esta entrega de Playlist y vamos a compartir con ustedes algo de esta última producción de Jesus Culture. Playlist. There is a river where goodness flows. There is a fountain that drowns sorrow. ¡Ah! Soy Wolverine. ¡Ah! Soy cristiano para los que no saben y ¡ah! La gente piensa que soy inmortal, pero sí hay algo que me mata y es ir a la iglesia y no encontrar el estacionamiento. ¡Ah! Quédense aquí con Jesús, mi bro. ¡Ah! 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 Esto es Jesús, mi bro, y este es el último bloque. Yo soy Anakin Skywalker y solamente para aclarar aquí en exclusiva, yo no me fui al lado oscuro porque me sedujo, sino porque quería destruir el lado oscuro desde adentro. No pude cumplir mi misión, por eso ahora está Kylo Ren. ¿Ok? Pero ya no le doy más spoiler, sé que tienen muchas preguntas. Pero quédense aquí con el último bloque, ahorita regresamos. The Gospel of Mark is a book in the Bible about the life of Jesus. And the earliest reliable tradition tells us that it was written by a guy named John Mark. Now, Mark didn't just grab a bunch of random stories about Jesus and throw them together. He's designed this book to address some really specific questions about whether or not Jesus was the Jewish Messiah. So let's stop right there, because that's a term a lot of people like me aren't very familiar with. Yeah, so the Messiah was a royal figure, sometimes called the Son of God, that Israel was expecting to come and set up a kingdom here on earth. And around the time of Jesus, Israel was occupied by Rome, and so many Jews were hoping that the Messiah would come and overthrow the Romans and rule as king. But Jesus didn't overthrow the Romans. In fact, he was killed by them. And that brings us to the very issues Mark is trying to get at in this book. So in the first half, he focuses on who Jesus is. Is he really the Messiah? And then in the second half, he's addressing how Jesus became the Messianic king. And then right here in the middle of the book is this pivotal story that brings the two halves together, and Jesus answers both of these questions. Okay, so let's talk about the first half of the book, who Jesus is.
So Mark makes his beliefs about Jesus very clear from the first line of the book. The beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. One of the next stories is Jesus getting baptized, and God's voice announces from heaven, "This is my son." So it couldn't be more clear. It's presenting Jesus as the Messiah. Yes, but as you're reading through this first half of Mark, you'll notice something really interesting start to happen. Jesus is going about healing all these different people, and he's constantly telling them to keep quiet about who he is. This happens so many times in Mark's account. It's very strange. Yeah, why keep it a secret? So remember, lots of Jews had lots of different expectations about what the Messiah would be and do. And so Jesus doesn't want people to misunderstand what it means for him to be Israel's Messiah. And so with all that in mind, we come now to the pivotal story at the center of the book, where Jesus takes his disciples away and he asks them, "Who do you all say that I am?" And Peter says what everyone's been saying, "You're the Messiah, the Son of God." But then something new happens, because Jesus starts explaining to them how he's going to become the Messianic king, and it is not what they expected. He says he's going to suffer and die and rule by becoming a servant, or in his words, the Son of Man did not come to be served, but to become a servant and to give his life as a ransom for many. Peter is startled by this and he rebukes Jesus because there's no way he's going to let Jesus die. And Jesus responds, "Get behind me, Satan," which is really intense. It really is. But it highlights how important it is for Jesus that his disciples come to understand who he really is. And so here, now in this pivotal section, Jesus tries 3 different times to have this conversation with them, and every time they respond in confusion and even fear. Okay, so this launches us into the second half of the book, where Mark addresses the question of how Jesus becomes the Messianic king. It's the last week of Jesus' life. He goes to Jerusalem, gets in conflict with the religious leaders, and gets arrested. And he's put on trial as someone who's claiming to be the king of the Jews. He's even given a crown and a purple robe like a king would get, but it is all a cruel joke. Then he's mocked and beaten and hung up on a cross where he dies. And it's here in this crucial scene that we meet a new character, A Roman soldier. who suddenly gets everything that's going on. He says, "Surely this is the Son of God." Which is crazy. It's an enemy who's first putting it all together, that Israel's messianic king is the crucified Jesus. That's the structure of the book of Mark. But the book doesn't end with Jesus dead on the cross. No. So on the 3rd day, some women go to visit Jesus' tomb, only to find that it's empty. And then there's this angel standing there, instructing them to go and tell this good news that Jesus is alive from the dead. But instead, they run away and they don't tell anyone because they're afraid, and that's how the book ends. Which is a really abrupt ending. Yeah, it's so abrupt that later scribes did add an ending that brings more closure to the story. And you'll find that story in your Bible with a little footnote that says it was added much later. But Mark's a brilliant storyteller, and he's intentionally ended this book abruptly. So all through the book, the disciples have been confused about Jesus' plan to give up his life, the story in the middle, and now right here at the end. It's like Mark is acknowledging just how startling this claim really is. And he wants you, the reader, to wrestle with it for yourself. Is this crucified Jesus really the Messiah that they've been waiting for? Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Estamos en otro segmento de la Biblia, sus servidoras Ruth Tapia y Jayset Tapia. Hoy les estaremos hablando sobre un tema que a nosotros nos impacta, y es sobre una familia conforme al corazón de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos desde nuestro hogar? Porque en nuestro hogar somos quienes somos. Desde nuestro hogar, nosotros tenemos nuestro lugar íntimo, nuestro lugar secreto, para poder postrarnos y decirle a Dios cuánto le amamos. Ruth les va a estar compartiendo un salmo que de verdad nos edifica tanto, porque como familia, Dios quiere que seamos una sola, que seamos como un árbol, que no lo puede mover cualquiera. Hola, les voy a hablar sobre Salmos 1.3, que dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como familia, aunque vengan diluvios, aunque vengan corrientes y mareas, tenemos que estar firmes sobre la roca, creyendo en lo que dice Dios, estar unidos como familia y siempre, siempre creyéndole a Dios que Él nos va a ayudar.
Si ustedes padres están viendo este segmento, yo les exhorto a que ustedes sean el mayor ejemplo, que ustedes sean el espejo en el cual sus hijos se miren. Que no haya prueba, que no haya dificultad, la cual los desvíe del camino de Cristo. Y que seamos como Josué, porque Josué fue un hombre de palabra. En Josué 24:15, Josué mostró esta palabra que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo les invito a que ustedes y sus casas sirvan a Jehová, que ustedes, padres, le inculquen el amor de Cristo a sus hijos, porque ellos necesitan del amor de Cristo. Ellos más que nadie necesitan ese amor incomparable. Así que les exhorto que sigamos en los caminos de Cristo, que sigamos amándonos como familia, que sigamos unidos, que eso es lo que Dios quiere. Y bueno, chicos, eso fue todo por el segmento de hoy. Nos vemos la otra semana y esperemos que esta palabra que les dimos haya sido de gran edificación para su vida y sobre todo que la pongan en práctica. Esto fue todo en el segmento de hoy, así que nos vemos. Dios los bendiga. Bye. Hola, soy tu bro, soy Jesús y te amo con amor eterno. Nunca desistiré de ti, tú nunca desistas de mí. Nos vemos la otra semana aquí en Yo Soy Tu Bro.